¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos da en cada programa, donde usted participa, ahí a través de las redes sociales, a través de WhatsApp que aparece ahí en pantalla. Un saludo a la gente de Telefónica del Sur, de GTD, a la gente de Mundo, también nos puede ver por Zapping o a través de tendenciastv.cl o todas las plataformas online. Hoy vamos a hablar acerca de los conflictos, acerca del conflicto del Medio Oriente. Imagínense, medio conflicto. Como siempre, Alfredo Vicuña, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Alfredo. Gracias. ¿Cómo está usted en su vida? Llena de conflicto, ¿no? No. Está en paz. Eso es mucho. Le damos la bienvenida a un cientista político, magíster en Relaciones Internacionales, Patricio Gajardo. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola Alfredo. Usted está en la Radio Conquistador también, ¿eh? Estoy en la Radio Conquistador y estoy en Tele 13 Noche, sí, con Álvaro Pachi. Vamos a hablar de los conflictos hoy día. No, sí. Y nos acompaña el periodista Pablo Jofre Leal, también analista político, comentarista. Gracias por asistir aquí a nuestro programa Conciencia de Valores. Gracias, Agustín. Y a propósito de los conflictos, voy a partir con una pregunta conflictiva. La primera respuesta la quiero recibir de don Patricio. Lo que está ocurriendo en Israel, el conflicto del Medio Oriente con Palestina, Hamas, todo este tema. El ataque a Israel hoy día tiene características de ser un ataque genocida. A ver, yo te planteo una respuesta muy concreta. Yo creo que todo Estado tiene derecho a defensa. El ataque del 7 de octubre fue una barbarie. Jamás, para mi punto de vista, no para mi punto de vista, sino para Estados Unidos, para la Unión Europea, es una organización terrorista que sí tiene legitimidad democrática si consideramos que fueron elegidos por el año 2007 democráticamente. Pero eso no significa que gobiernen democráticamente y muchas veces se usan escudos humanos para, digamos, fines militares. Entonces, la respuesta de Israel, que ha sido fuerte, y yo creo que no me cabe la menor duda que va a ser muy compleja, no se va a detener a solamente algunos líderes de Hamas, como dijo Benjamín Netanyahu en su primer discurso cuando sucedió lo del 7 de octubre, dijo todos los líderes de Hamas considérense hombres muertos, y yo creo que va hacia un proceso de esa naturaleza. Ahora, si tú me preguntas si eso va a terminar con el conflicto, yo tengo mis serias dudas. Yo creo que esto va a tender a una expansión del conflicto. Pero contestando mi pregunta, se ha dicho que la sobrereacción o la reacción de Israel ha tenido características es que yo creo que la califican de genocida. A ver, entonces jamás fue genocida el 7 de octubre. Tendríamos que ponernos de acuerdo en ese mismo plano, porque hubo atentados, hubo personas inocentes que fueron quemadas, que fueron niños secuestrados, jóvenes secuestrados, mujeres violadas, entonces niños degollados, o sea, entonces eso también es genocidio. Entonces, si nos ponemos a la par, perfecto. Hay una legítima defensa en un territorio que tú tienes que comprender, que la Franja de Gaza viven 2,5 millones de personas, es una de las zonas más pobladas del mundo, con mayor densidad. Muchos de los hospitales, incluso con el tema del hospital este famoso que se le acusó a Israel que había atentado, que había tirado la bomba, al final la propia BBC cambió el discurso, señaló que había sido la yihad islámica, que es una facción de Hamas, que había, digamos, el misil había caído en un lugar que no fue el hospital, sino que fue en el estacionamiento del hospital. No digo que eso no sea grave, o que no mate a civiles, o que no mate a inocentes. También me pregunto por qué Egipto no abre la puerta de Rafah, que es para que pueda salir la población civil. Porque la población civil, por supuesto, si está encerrada en una franja, sin agua, porque todo se lo provee Israel, luz, internet, etcétera, y sin comida ahora, entonces evidentemente que nos enfrentamos a una situación de una guerra
con un nivel de riesgo para que se transforme en un genocidio de civiles. Ahora, lo que pasa es que el genocidio... ¿Un genocidio bilateral? No, es que hay una diferencia. La diferencia fue que el 7 de octubre sí fue un genocidio porque se atentó contra la población civil inocente. Acá se está atacando a Hamás y se ha hecho con pinzas. O sea, eso no significa que no se haya asesinado a población civil, porque estamos hablando de un terreno, una franja cortísima, que hay una densidad de población inmensa y hay más de 2,5 millones de personas que viven en esa franja de Gaza. ¿Y qué va a pasar con la franja de Gaza? Eso es un tema que hay que resolverlo después, porque Israel no se va a quedar con que solamente matar a los líderes de Hamás. Y que en 6 meses más vuelvan, ¿no? Ni que 6 meses más vuelvan. Paulo, ¿tu mirada frente a la misma pregunta? Absolutamente contraria a la de Patricio, ¿no? Primero, no hay una contextualización de lo que acontece en la zona. Es como si esto hubiese comenzado el 7 de octubre, ¿no? Tratar de equiparar y decir que lo que hizo Hamás es genocidio y lo que hace Israel es autodefensa, es lisa y llanamente ignorar la historia de la zona. No comienza el 7 de octubre de este año 2023, son 75 años de ocupación, de colonización y de exterminio permanente. Entonces, si ante tu pregunta, si es un genocidio por parte de Israel, no es una sobrereacción, son las reacciones cotidianas y crónicas que tiene Israel. El plan Dalet, por ejemplo, antes de la proclamación de Israel como Nación, como entidad, ¿no? Todo lo que significa posteriormente la ocupación de Gaza, Cisjordania, los altos del Golán sirio, las granjas de Shiva en el Líbano, todo lo que significa posteriormente las sucesivas represiones e intervenciones respecto a la intifada, a los levantamientos palestinos, lo que significa el incumplimiento de los acuerdos de Oslo del año 93, que establecía la autodeterminación palestina en un plazo de 5 años, todo lo que significa las agresiones contra Gaza el 2008, el 2012, 2014, 2021, 2022 y 2023. Es decir, si uno piensa que las cosas comienzan el 7 de octubre es porque efectivamente no entiende nada del proceso. 360 kilómetros cuadrados, 2,3 millones de habitantes que viven sometidos a un bloqueo total del año 2006 a la fecha. ¿Se justifica bloqueo total. ¿Se justifica lo de Hamás? ¿Justifica en qué sentido? La forma. O sea, si tú piensas, el ataque del 7 de octubre. Si tú piensas que están sometidos a ataques permanentes, entre el 1 de enero de este año y el 6 de octubre de este año, 300 palestinos asesinados, entre ellos 40 niños. No hubo ningún llamado internacional y ningún desgarrar vestiduras respecto a esos acontecimientos y los del año 2022, que fueron una cifra similar. Por tanto, la pregunta no creo que va si se justifica o no se justifica, sino tratar de entender por qué un pueblo... Pero te entiendo, una contrapregunta. Yo creo que es la reacción lógica a 75 años de ocupación y colonización y decenas de miles de muertos. La pregunta, creo, tú tienes todo el derecho a hacer la pregunta que quieras, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo un pueblo puede resistir de la manera en que lo ha hecho Palestina? Te lo hago desde otra óptica. Hamás, ¿para ti es una organización terrorista? ¿Sí? No, no lo es. El que sea para Estados Unidos y la Unión Europea y para Israel no significa que Hamás, que es una organización de la resistencia palestina. Y ahí, permíteme, Patricio, rectificar una acotación que tú hiciste. La yihad islámica no es una facción de Hamás. La yihad islámica es un movimiento aparte de Hamás, como es la Fuerza de Liberación, el Frente de Liberación Popular de Palestina, o como es la Guarida del León en Cisjordania. Esta separación que se hace, que hay una organización terrorista que se llama Hamás, que para ti no son terroristas, separado de lo que es el pueblo palestino, para ti no hay una diferencia. O sea, ¿cómo va a haber diferencia? Patricio mencionaba que los ataques de Israel eran muy selectivos. 8.500 muertos. Eso no se llama desproporción, eso se llama exterminio. No sé si hablar de genocidio. El genocidio es una palabra de una sistemática, asesinato, invisibilización, una generación del exterminio de un pueblo, creo que es más acorde con lo que está sucediendo. Y lo que ha hecho Israel con 8.500 asesinados hasta el momento, de los cuales la mitad son niños, Y permítanme también decirles que su referencia respecto a los niños degollados
el propio ejército israelí dio a conocer que no podía comprobar si efectivamente existía eso, porque lo que hicieron fue llevar periodistas a la zona sin mostrar ninguna escena. Segundo punto. Yo he visto varios videos, fíjate, que aparecen esas escenas. Israel es especialista en materia Pero audiovisual. yo ahí te quisiera aclarar un punto. El genocidio, básicamente, y en eso comparto contigo, es el asesinato a la población civil con una finalidad básicamente de eliminarla, a la población civil, o sea, sin tener ningún objetivo. Y eso es lo que se produjo el 7 de octubre. Ahora, la legítima defensa, yo creo que lo que está apuntando Israel, y eso es lo que sea, porque le piden a Israel que anuncie bombardeo. Israel ha anunciado y ha pedido que la población de Gaza se traslade hacia el sur. Yo entiendo por las razones geográficas de Gaza que el traslado hacia el sur es bastante inoperante, digamos, porque igual están atacando esa misma zona. No entiendo por qué Egipto no ha abierto la frontera para los palestinos para que puedan huir en Rafah, que es el único límite que no controla Israel, que tienen, lo han sellado. Entonces es una pregunta que uno debiera hacerse también. Estamos hablando de Egipto, un país musulmán, por lo tanto debiera tener por lo menos una... tenía relaciones de hecho con Israel, ¿no? Aquí estamos... que tiene relaciones con Israel, yo creo que hay supuesto. posibilidades de contestar eso, Patricio, con mucha, ¿Sí? con mucha facilidad. Qué bueno. Egipto, el gobierno egipcio de Abdel Fattah al-Sisi es aliado de Israel. El paso de Rafah, a pesar que está entre la Franja de Gaza y Egipto, Correcto. es controlado por Israel. No pasa absolutamente nada que no tenga el permiso de Israel. Por tanto, la soberanía Israel egipcia, el que impide... absolutamente. El control del paso de Rafah. ¿Por qué habían más de 1000 camiones detenidos en el paso de Rafah? Porque no había autorización para el ingreso de nada que no fuese controlado y autorizado por Israel. Eso es así. Hay 6 pasos en la Franja de Gaza. Pero, o sea, y tú estás diciendo entonces que el gobierno de Egipto está participando en este, comillas, genocidio del pueblo palestino. El gobierno egipcio, no así su pueblo. No, pero el gobierno egipcio está participando en el genocidio. El gobierno egipcio es un gobierno aliado de Israel. O sea que es genocida. Es que tú, no me saques conclusiones a partir de tu idea. Es lógico, pero lo si que hay, dices tu pregunta dice no entender por qué Egipto no abre las puertas. No lo ¿Y por entiendo. qué un país aparentemente soberano le va a abrir las puertas para la expulsión de los... Es porque no le conviene jamás. No, porque no jamás necesita mantener a la población civil, porque jamás ha utilizado siempre escudos humanos. La Franja de Gaza es Palestina, Patricio. Es Palestina, por supuesto. Y tú lo que quieres es sostener racionalmente que ahí se está pidiendo una evacuación de 1.100.000 personas. Bueno, pero en el caso específico de la población civil, ya que tú estás señalando que hay un genocidio, exterminio, lo mínimo que tiene que hacer un país islámico, aliado, entre comillas, a los palestinos, que ha defendido siempre la causa palestina, que reconoce a Israel, eso es cierto, pero no siempre lo reconoció, han habido guerra de y 1981. etcétera. Así que, por lo tanto, hay vínculos religiosos y emocionales con el pueblo palestino como para pensar que más allá de los intereses políticos o de los acuerdos, es como que tú me dijeras que Israel entonces está definiendo la política exterior egipcia. ¿No la define? ¿No? Bueno, te lo pregunto. La define absolutamente diciendo, cuando tú impides. Tú lo estás diciendo. Tú te preguntas y yo te contesto. Bueno, si la gente que lo está mirando a mí me parece sumamente interesante, porque si efectivamente Israel define la política exterior egipcia, entonces está fantástico. O sea, no, ese era un dato que no tenía y te lo agradezco. ¿Y no lo ves con Palestina, que define esa política exterior? A ver, ¿qué cosa que no veo con Palestina? O sea, cuando tú tienes un paso fronterizo entre un Estado que es el Estado palestino y un Estado que se llama Estado egipcio y controlas el ingreso o no de lo que pasa hacia Gaza, siendo una tercera entidad, ¿eso qué se llama? ¿Cómo se llama? Pero la soberanía del paso Rafah es de Egipto. No es completamente cuando tú es impides. De Egipto. No es así. No es así. Perdóname, yo me siento aquí como en la Franja de Gaza, digamos. Es de Egipto. O sea, pero a ver, y yo quería aclarar un punto. No, pero yo quiero déjame intervenir, por favor, y darle la palabra también a Alfredo Vicuña, sí. porque todos participemos del programa.
hay un mínimo común que yo encontré en el diálogo, que ninguno calificaría la reacción de Israel como de genocidio. No, es un él genocidio. sí. ¿Ah? Exterminio. Ya, sí, pero Yo El no, genocidio yo no, es una pero- política sistemática. Sí, es que tú no la calificas. genocidio, por ejemplo, la Alemania nacional Ok, socialista, ¿no? Por tanto, esa palabra queda afuera. Ahí hay un mínimo común que encontré. Donde no encuentro, en este diálogo, donde no encuentro un mínimo común, es que para ti Hamas no es una organización terrorista, para ti sí. por supuesto. Entonces, me gustaría que explayaras qué es para ti entonces el terrorismo, porque si no es un terrorismo lo que ocurrió en ese evento, en ese día, ¿qué se podría llamar de terrorismo entonces? Pero has centrado, y en general se centran los análisis, en lo que Hamas realizó el Sí, 7 de octubre. sí. Y por eso te contextualicé 75 años de muchos 7 de octubre. Te la doy, De pero- muchos. no, pero es que si me lo das, quiere decir que Israel es No, terrorista. no, independiente de lo que te la dieron el contexto histórico, es que después podemos hablar de eso y profundizar en el programa cómo se genera el conflicto, que tenemos que ir avanzando en el programa en eso, y cuál sería una eventual solución, a juicio de usted. Yo creo que es una reacción absolutamente lógica de un pueblo y de sus Y movimientos no tiene de ribete de resistencia. terrorismo eso, ni en su forma ni en su fondo. Las guerras tienen muchos elementos de terrorismo, muchos elementos de terrorismo. Lo que yo hablo es el desequilibrio en el análisis de la situación, porque se desgarran vestiduras de los muertos israelíes y no se ha desgarrado vestiduras por los decenas de Yo miles de creo que muertos se han desgarrado palestinos. vestiduras. Mira, yo creo que en definitiva ustedes han planteado dos posturas que me parecen clarísimas. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Y lo lamentable es que aquí no hay un punto en que podría iniciarse una conversación de paz, o sea, de llegar a un acuerdo. Entonces, cuando todos los días vemos que hay nuevos bombardeos de un lado, nuevos bombardeos de otro lado, el mundo tiene el peligro de que otros países árabes se vayan metiendo en esto y que terminemos finalmente en la Tercera Guerra Mundial. O sea, la posibilidad yo creo que existe, Alfredo, y yo creo que faltó algo que yo también quería hacer presente de una cosa es el contexto, que hay un contexto histórico, evidentemente yo hice la respuesta, te respondí a partir de una pregunta bien específica, porque del genocidio, pero evidentemente uno tiene que analizar el contexto para entender el conflicto del Medio Oriente, eso es obvio. Pero una de las cosas que me llamaba la atención de Pablo es que pareciera ser que el único que ataca es Israel a Gaza y los misiles, el domo de protección, los bombardeos, los atentados terroristas no han existido. O sea, la intifada, que fueron dos, una en el 87, otra en el 88 y otra después en la década del 90, que fue muy curtida, que fueron movimientos sociales fuertes y también muy violentos. Y que hubo atentados en Israel, etcétera. Entonces, acá da la impresión de que el único que ataca con misiles, y es cosa de ver los bombardeos en estos días, o sea, no vemos solamente que es Israel que tira misiles a Gaza, sino que Gaza también responde. ¿Y de dónde saca Gaza, una población que tiene un 50% digamos, de desempleo, que tiene problemas de alimentación en estos momentos, porque Israel controla todo, controla el agua, controla todo? Y fíjate tú que los terroristas de Hamas utilizan los recursos que les llegan para mejorar la calidad de vida, y que incluso Naciones Unidas ha entregado en forma sistemática, no para mejorar la calidad de vida, sino que evidentemente para tener armas y para estar atacando a Israel en forma sistemática. Después, el domo de protección que construyó Israel no fue porque se les ocurrió, sino que Les sobraba plata. porque les sobraba plata, era porque tenían que hacerlo, porque a cada rato todos los edificios en Israel tienen sistemas de refugio. El festival que se está desarrollando el día 7 de octubre, este festival de música donde mataron a varios jóvenes, los jóvenes, muchos de ellos se metieron en refugios antibomba, los terroristas entraron, tiraron granadas adentro,
y eso está grabado, así que no es algo que estoy inventando, incluso cuando salían los que lograban sobrevivir a las granadas, les disparaban y los ametrallaban. Entonces, si eso no es genocidio, porque estamos hablando que no es el enfrentamiento de dos ejércitos, que esa hace la diferencia, eso es población civil. Población civil, cuando llevan a una señora mayor, que incluso la filman, porque los yihadistas, como buen terrorista, los terroristas lo que se basan es en la publicidad del impacto. Porque eso es lo que, porque el terror, ¿qué es lo que es el terrorismo? Básicamente es el uso de la violencia y el terror con un objetivo político. Eso es. ¿Estás describiendo Israel? Y también estoy describiendo Hamas. Está bien, pero los 3.500 niños asesinados... A ver, pero que no me hables de cifras, háblame de objetivos. No te voy a hablar de cifras, 3.500 niños asesinados en 3 semanas. A ver. No son cifras, son niños. Son niños. No, te estoy hablando, pero yo también te estoy hablando de lo que pasó el 7 de octubre, y tú no haces ninguna mención a eso. Eso me parece hizo que no tiene ninguna importancia. Y le dije que hay que entender que si es o necesario... sea, es éticamente válido para ti lo que pasó el 7 de octubre. Un pueblo ocupado y colonizado no tiene derecho... Porque tú hablas, permíteme ahora a mí, hablaste suficientes minutos en eso. Tú hablas de autodefensa para referirte a Israel. ¿El pueblo palestino no tiene derecho a la autodefensa? Depende, ¿cómo? No, te hago la pregunta. Ocupado desde el año 48. No tiene está derecho. Ocupado. ¿No está ocupado? A ver, volvamos al tema. Veamos el tema histórico. Hubo una resolución, la 181, en noviembre del año 47, sí, que te determinó la partición de Palestina. Recomendaba. No recomendaba. Eso, estás usando narrativa absolutamente falsa. No estoy usando narrativas. Es una narrativa falsa. Recomienda a partir de la Comisión Pell. No. Sí, por supuesto. Cuando se desintegra el Imperio Otomano a partir de la Primera Guerra Mundial, se le entrega por parte de la Liga de las Naciones un fideicomiso al Reino Unido. No, un mandato. Es un, mandato, fideicomiso. No, bueno, es un mandato. Pero si no, déjame explicarle a la gente lo que es el mandato o el fideicomiso. Fideicomiso, mandato, es una administración transitoria para que después ese país defina la situación política de Palestina. En el caso de Siria y el Líbano, que estaban también dentro del Imperio Otomano, quedaron dentro de la administración francesa y se les dio autonomía y se les dio el Estado. Bueno, en el caso palestino, que se viene desarrollando desde fines del siglo XIX el movimiento sionista y que busca crear un Estado palestino independiente. Y Estado israelí. Un Estado judío. Un Estado judío, sí, un Estado judío independiente, no, por supuesto, un Estado propio. El año 48 aceptaron los israelitas, el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión aceptó la independencia y la partición. La recomendación que dice Pablo, aceptó la recomendación. Los palestinos, si hubieran aceptado, tendrían también su Estado ya, con la resolución 181 de las Naciones Unidas del 47. Es decir, los palestinos no aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban, y así sucedió, porque vino la primera guerra con los países árabes, que a los judíos los iban a tirar al mar. Entonces Israel no iba a poder consolidarse como país. Pero se defendió muy bien. Se defendió muy bien y se mantuvo. Y bueno, después viene la guerra del 56, la guerra del 67. Y va ampliando territorio. Y la guerra del Yom Kippur del 73. Dame un dato, que tú estás más informado que yo. En la historia, ¿cuánto de todo el terreno que hoy día está en manos de Israel, cuánto tenía antes Palestina? ¿Y cuánto es lo que tiene Palestina en manos de otros? El fideicomiso, entiende una cosa, todo pertenecía, si estamos hablando de los primeros fenómenos, porque si tú vas a 3.000 años atrás, hay desde la Golda Meir que dice que Palestina nunca existió, ni que los judíos estaban ahí. Claro, que estaban desde siempre, que Palestina nunca existió.
que ella tenía pasaporte palestino, porque se fue a hacer la Aliyah. La Aliyah es la migración que hacen los judíos para construir el Estado de Israel, y fueron comprando terrenos a muchos árabes y convivieron. No hay que olvidar que en Israel, en el Estado de Israel, el 20% de la población es árabe israelí. ¿Ok? Ahora, si podemos discutir el tema de los asentamientos en Cisjordania, que es la Cisjordania a diferencia, porque hay una diferencia entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, que yo creo que es importante tenerla en cuenta. La Autoridad Nacional Palestina reconoció al Estado de Israel y el Estado de Israel reconoció a la Autoridad Nacional Palestina. ¿Ok? Y hay un enfoque que es distinto, que es para los miembros de la Autoridad Nacional Palestina, el problema es territorial. Es decir, hay que formar 2 estados, de acuerdo a la resolución 181. ¿Cuál es y jamás, ¿cuál es la diferencia? Jamás plantea que es un problema religioso. Jamás plantea que el Estado de Israel no tiene derecho a existir, porque lo que tiene que existir ahí no es un problema de entregar territorios más o menos. Mirá, Pablo, es básicamente crear un Estado islámico fundamentalista. Por lo tanto, no hay ningún reconocimiento jamás del Estado de Israel y ningún acuerdo previo, como fueron los acuerdos de 1993. Voy a comenzar con lo último que dice él, y voy a insistir en eso. Es una narrativa que mezcla muchísimos elementos. Primero, jamás efectivamente su acta fundacional no reconoce la existencia de Israel. En el año 97, tras los acuerdos de Oslo, jamás lo que hace es exigir el reconocimiento de las fronteras del año 67. Y eso es un reconocimiento tácito de la existencia de algo que se llama Israel fuera de esa frontera del año 67. Y Patricio menciona una parte de la historia, ¿no? Y efectivamente el mandato británico sobre Palestina, no existía algo que se llamara Israel. No, pues. No existía algo. No, lógico que no existía. Permíteme, Patricio, no existía algo que se llamara Israel. Como no existe algo que se llamara Israel, lo que existe es un proceso paulatino de colonización de un territorio. A fines del siglo XIX, la existencia de árabes de creencia judía representaba el 5% de la población, según el censo otomano de la época. En el año 1922 se hace un nuevo censo, bajo mandato británico ya, que establece un 15% de población de creencia judía en la zona. Viene todo el proceso bajo el amparo británico de la Aliyah que mencioné, que es el retorno a Sion, ¿no? De ahí el sionismo, en que definitivamente el año 48, cuando termina el mandato británico, eso es muy importante, el 14 de mayo del año 1948 terminaba el mandato británico a las 12 de la noche. Lo que hace los dirigentes sionistas, por eso no digo lo que hace Israel, lo que hacen los dirigentes sionistas, David Ben Gurión, Moshe Dayan y Golda Meir y todos los dirigentes sionistas, insisto en eso porque no eran israelíes, no existía Israel hasta el mediodía del año 1948, del 14 de mayo. Ellos declaran la independencia. Y la pregunta es, ¿la independencia de qué? ¿De quién? ¿De quién se debían independizar? Gran parte de colonos que no eran de la zona, que venían de Europa, ucranianos, moldavos, bielorrusos, rusos, franceses, ingleses. Ese era el colonialismo que se instaló en Palestina. La resolución 181 del año 47 lo que hace es recomendar una partición. 56% para la creación del Estado judío y 44% para la instalación de un Estado palestino. Con toda lógica, los palestinos no iban a aceptar la partición de un territorio que era de ellos. No era judío, no era sionista, no era de colonos europeos que venían a una tierra que no era de ellos. Y ahí hay que entender que tiene que ver con una concepción respecto a una crisis de conciencia europea, sobre todo, de un occidente que había sido incapaz de detener los crímenes, el genocidio de europeos de creencia judía a manos del nacionalsocialismo. Por tanto, con toda lógica hay una guerra porque alguien que estaba invitado a tu casa, que asistía a tu casa, que ocupaba tu territorio, que compraba tierra, de pronto se quiere apoderar del conjunto del territorio, que es lo que comenzó a hacer.
El 48 hay una guerra, efectivamente, porque el invitado, la persona que acogiste, lo que hace es definitivamente apoderarse de todo el territorio y se genera la al-Nakba, la catástrofe, que es la expulsión de 800.000 palestinos. Pero no de todo el territorio, de la parte. ¿Cómo de una parte? Sí, porque la guerra del 67 es Bueno, cuando pero, se toma... estamos hablando de algo que no existía, que de pronto Pero existe perdona, y además genera la expulsión. pero- el año 67 se apoderan de Gaza, se apoderan de Pero la Cisjordania, de los Altos resolución no es que se les haya ocurrido a David Ben Gurión crear el Estado palestino así de la nada. Hubo una votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1947. ¿Y qué significa eso? Eso no significa nada. Nada, porque espérate. estás entregando un Pero territorio. si tú estás entregando un territorio que no te pertenece. Pero si, ¿Por qué tienen que por pagar eso los el palestinos los fideicomiso- crímenes del nacionalsocialismo? A ver, es que eso es otro problema. No, el mandato, es que ahí, el ese mandato, es otro perdona problema. Patricio, pero el mandato El no tenía mandato- que ver con la instalación de un hogar nacional judío, porque eso El tiene que ver con la mandato, declaración Balfour. Yo no lo niego, el mandato a Gran Bretaña era, que se lo entregó la Liga de las Naciones, ¿Sí? el fideicomiso o mandato, era administrar ese territorio que había pertenecido al Imperio Turco, que se desintegró en la Primera Guerra Mundial y que por lo tanto tenían que darle una solución definitiva. Se votó la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las 2 superpotencias, Rusia, la Unión Soviética en esa época, y Estados Unidos votaron a favor de la división, de la partición del Estado, del territorio palestino, para que lo colocamos. Y los judíos aceptaron la partición y, como dice muy bien Alfredo, señalaron, no tomaron el territorio completo. Eso sucedió después en la Guerra de los 6 días, que ahí se expandió. Recuerda que incluso... En cada una de las guerras se fue expandiendo. Claro, se fue expandiendo. Y ahora, y si queremos discutir el tema de los asentamientos de la Cisjordania y todo lo demás, y que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha propiciado, y eso está contra el derecho internacional y contra las resoluciones de Naciones Unidas, te lo concedo porque es así. O sea, concédeme entonces la 242 del año 67 No, que no, no, no. establece Oye, la ustedes devolución de los porque territorios. tengo que ir a una pausa comercial y a la vuelta seguimos debatiendo aquí en medio de la Franja de Gaza. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Las deudas te tienen sobrepasado? ¿Cansado de cobros abusivos? ¿Sabías que te puedes declarar en quiebra? Sí, en quiebra como persona natural. Hoy no solo las empresas pueden quebrar, tú también puedes. En Chile existen 4,5 millones de personas en mora. Si no puedes pagar tus deudas, el declarante en quiebra como persona es una solución 100% legal a tus problemas económicos. Salgo de noche a matar corazones. No te quiero asustar, pero soy una pantera. Yo salgo de noche y llevo mucho en la cartera. Bad, como una bandolera. Y si me provoca ya sabes lo que te espera. No me tomes, se me costó llegar aquí. No me importa lo que el mundo diga de mí. En negro blanco, si pago no veo cuánto. Porque no juega cuando me convierto en fiera. Yo corro rápido como chita. Temblando de miedo, tirita. No te quiero asustar, pero soy una pantera. Yo salgo de noche y llevo mucho en la cartera. Como una bandolera. Y si me provoca ya sabes lo que te espera. ¿Quién? Dile que lo que tú quieras. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.
can't see the end, but we'll see it through. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga debatiendo ahí por WhatsApp. Está conflictivo este programa. No. Don Patricio, si usted quiere comprar un auto, le recomiendo que sea Chevrolet. Y el mejor Está bien, concesionario, Iralco. Financiamiento óptimo, Ya. todo tipo de modelos, servicio espectacular. Iralco, el mejor concesionario de Chevrolet. Pablo, si quieres tener la mejor opción para asegurar tu auto, hoy los seguros de auto están disparados, hoy día han subido 50, 60%. Clubdelseguro.cl, cotiza ahí desde 30.000 pesos y no 80.000 pesos que estás pagando al mes por tu auto. Seguro pa' moto hay, puedes si hay pa' tener moto, La sí. mejor opción. ¿Usas moto, Pablo? Usaba moto, sí. Ah, ¿usabas o usas? Sí, no usaba. Alfredo Vicuña, si tú estás en DICOM, o a lo No mejor algún creo, amigo Alfredo. está ahí, o está pasando pero, por un conflicto, oye. hoy está pasando por un conflicto de deudas, te recomiendo el estamos en mejor. DICOM. La gente que hace pero, negocio oye, tiene la opción de tener un conflicto de Oye, deuda. pero déjame por lo menos darte el consejo, no me estás ni siquiera escuchando. Ya. Y te quiero sacar te voy a de, y escuchar. te quiero sacar de DICOM. Te voy a escuchar. El mejor asistencia la puede tener a través de asistenciadeudores.cl, el mejor estudios jurídicos profesionales para quiebra individual de personas, quiebra individual de empresas, de pymes. Ahí. Y no se quedan con tu empresa, porque algunos te ayudan, pero se quedan con tu Existe la empresa. quiebra individual de personas, por si tú no Claro, sabes. sí, pues. Entonces, es una opción para la gente que a lo mejor ahí piensa que nunca va a salir de ese hoyo negro. Oye, yo quiero hacer un paréntesis cortito. En Chile los bancos ayudan mucho a los empresarios, especialmente a las pymes. Entonces, cuando tú te atrasas porque no te pagan, porque hay problemas, ¿me entiendes? Los bancos para ayudarte te cobran intereses penales. Sí, no, sí, ¿entiendes? impresionante. Entonces, en vez de pagar el 2,5, pagas el 5. No, sí, no, sí, es una ayuda. Claro, se pero- convierten en prestamistas. ¿Quién es ese auspiciador? No, o sea, Sí, Oye, es bueno, verdad. los bancos son Tienes toda la razón. una guarida, güey. Ellos nunca pierden. no, pero Perdóname. además, imagínate, te cobran el doble de intereses penales cuando tú estás luchando por sacar adelante tu negocio. Oye, en pro de la gente que nos está mirando en casa, Esta no es el conflicto de Gaza, por si acaso. en pro de la gente que nos está mirando en casa, aquí han visto dos posturas muy Claras, claras y también muy apasionadas, qué bueno eso. pero la sensación que queda es que cualquier persona, salvo que yo sea un zombie, es que no se ve que encuentren un puente de conexión Eso para es lo una que solución. planteaba yo. Para una solución. Y siempre en los conflictos, acuérdate que el tema de este programa Conciencia de Valores es cómo resolver conflictos. Aún un conflicto que es bélico y que es duro, porque aquí estamos hablando de cifras, pero estamos hablando de muertes, de niños, de madres, de historia. mujeres, de todo, entonces, de ambos lados. Entonces es un drama. Y yo creo que frente a un drama hay que tratar de intentar encontrar un puente de conexión, un puente de resolución. ¿Cómo se puede resolver un conflicto así? Que además tiene una historia, tiene años de historia, donde hay también una serie de aristas, posiciones políticas también, donde hay otros actores que son externos a este conflicto, Muchas que emociones, avalan ¿no? un lado y avalan el otro, donde usted puede tener un mensaje más bien de esperanza, sabiendo las posiciones distintas, que son muy
muy también contundentemente expresada para resolver un conflicto como este. ¿Por dónde pueden ver la salida en un tema como este? A ver, yo soy bastante pesimista en ver la salida, porque hubo un momento, y en la historia a veces hay momentos precisos en los cuales se pudo dar la salida, que eso fue las negociaciones en 1999 y el año 2000, en la cual Israel estuvo dispuesto, incluso con Ehud Barak, a reconocer, a poder dividir Jerusalén, que es uno de los temas más sensibles para el pueblo palestino. Es decir, que pudiera ser capital de los dos estados. Y estaba Yasser Arafat, de la Autoridad Nacional Palestina. Y Clinton estaba, digamos, en el proceso negociador. Y el problema es, y acá no quiero culpar a los palestinos ni a los israelitas, yo creo que había una oposición fuerte de sectores de musulmanes más extremistas religiosos, entre ellos los sectores de Hamas, que son sectores, insisto, que no ven el problema como una solución territorial, sino como un tema religioso, a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina, que sí lo ve como un problema territorial y que hay que generar los dos estados. Yo creo que la solución de los dos estados es la solución, si tú me preguntas, pero pienso, y por qué soy pesimista, porque creo que cada vez es más inviable. Y por responsabilidad... Jamás no está dispuesta jamás a reconocer. Jamás no está dispuesta jamás a reconocer, y para que veas que hay un equilibrio, yo también reconozco que Israel ha ido generando asentamientos en la Cisjordania, que es donde está la Autoridad Nacional Palestina, porque no piensen ustedes que los palestinos de Hamas y de la Autoridad Nacional Palestina se llevan bien. Hubo una crisis muy marcada y de hecho hay una disociación entre los dos. Entonces se supondría que Gaza y la Cisjordania formarían el Estado palestino que se formara. Pero la Autoridad Nacional Palestina ve el tema de un punto de vista y otros los ven de un punto de vista religioso. Ahora, en el caso de Israel también se da esa división. O sea, hay sectores y partidos dentro de Israel, y en la cual actualmente el gobierno de Israel es un gobierno, bueno, se formó un gobierno de unidad a partir del 7 de octubre, pero el gobierno de Benjamín Netanyahu es un gobierno formado por partidos conservadores, ultrarreligiosos de derecha, que asumen que Israel incluye Judea y Samaria, que es justamente la Cisjordania, y por lo tanto tienen que profundizar en algo que las propias Naciones Unidas rechaza como no cumplimiento del derecho internacional con los asentamientos que Israel protege y que se han expandido en la Cisjordania. Yo hago la pregunta un poco más independiente del conflicto, ya que ya el conflicto ya es Sí. ya tiene su arista en todo lo que hemos hablado y en pro de lo que la gente nos está viendo en este programa. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Porque podría tocar, por ejemplo, el mismo tema que la Araucanía, por ejemplo, por tocarte otro conflicto. Sí, claro. O sea, ¿cómo se puede llegar a una solución de paz? Una solución que efectivamente tiene que ser en ambas partes. ¿Y cuál es la mirada, por ejemplo, del lado tuyo también, donde tú ves algo que tú dices, bueno, este es un territorio que era nuestro y que alguien se apoderó de nosotros y que hay que erradicar? ¿Hasta qué punto tú dices, bueno, si la cosa ya está desarrollada así, ¿dónde tú puedes, dónde tú puedes ver una mirada distinta incluso contra tu propia postura personal, digamos? Permíteme ser aún más pesimista que Patricio. ¿En qué sentido? Sé que el programa se llama Conciencia, Valores y todo, pero el problema no es religioso, no es religioso. El problema es político, territorial, y entender la geopolítica de la zona y qué significa el gas, el petróleo, qué significa el cercar a la República Islámica de Irán, qué significa impedir el avance de la Federación Rusa, lo que significa también contener a China y toda la nueva ruta de la seda. Esos son los elementos más globales. Y en el plano más particular, indudablemente que considerar a un sector que efectivamente ha sido ocupado y colonizado durante 75 años como los extremistas y no considerar a los gobiernos israelíes como lo que son, y más aún en la actualidad. El señor Benjamín Netanyahu, recuerde usted que se lanzó a las candidaturas a su sexta administración en virtud de las acusaciones de corrupción, fraude y tráfico de influencia.
e incorpora a su gobierno a lo más extremista de los sectores extremistas israelíes. Dos nombres, Bezalel Smotrich y el señor Itamar Ben-Gvir. El señor Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad, es una persona que ni siquiera el ejército israelí le permitió hacer el servicio militar por las condiciones y por las características extremistas que tenía. El señor Itamar Ben-Gvir. Entonces, cuando uno dice la búsqueda de una solución, la idea de los dos estados es absolutamente inviable, es pura fantasía. Y la fantasía es la siguiente: en Cisjordania, donde habitan 4 millones de palestinos, hay 650.000 colonos, 650.000. Perdona que te interrumpa, pero para ti la solución nace porque no existe Israel. No, la solución pasa por lo que ya se está imponiendo como una idea, y es volvamos a la frontera del 67. Esa sería la solución. ¿Tú crees que hay solución ahí? O sea, volver a la frontera del 67 implica entonces sacar a los 650.000 colonos de los asentamientos. Pero- ¿Está dispuesto Israel a hacer eso? ¿Y jamás está dispuesto a aceptar una cosa de ese tipo? Jamás ha hablado de volver a la frontera del no 67. conozco. Entonces, te pediría que me mandara. No, tienes el mail y entonces me que leer más dijera. las declaraciones. Sí, porque porque eso no es nunca, religioso, es jamás. territorial. Patricio, si eso ocurriera, ¿a ti te da sentido o no te da sentido? Sí, O lo que sea, él está diciendo. Y se volviera a la frontera del 67. A ver, el sentido existe, por supuesto. Incluso te insisto que el 99 y el 2000 hubo, y fue Yasser Arafat el que no se atrevió. Y no se atrevió por sectores extremistas. O sea, estuvimos cerca. A ver, estuvimos muy cerca, Ok. porque incluso Pero el no con gobierno... Hamas. Es que ahí está el problema. Yo, a diferencia de Pablo... Ese jamás no es el problema. a ver, Tú jamás... estás adelantándote 6 años a No, los acuerdos a de ver, Oslo del 93. te estoy diciendo que jamás no ve el problema de la solución de los dos estados. Jamás parte de la desaparición del Estado de Israel, Exacto. porque tiene que consolidarse una teocracia islámica. No, Patricio. Es decir, pero Patricio, absolutamente. Y estás eso con se ha una narrativa apoyado- muy antigua, Ay, tan Patricio. antigua que Estás es antiguo. así. Y esa es la razón. Tienes que leer las nuevas actas entonces me va- Pablo, Pablo, pero de tú la yo te digo que me comunidad. mande que jamás el aceptaría, acta. aceptaría si le devuelven un territorio, firmar y crear dos estados. O sea, te estoy diciendo que la resistencia palestina, en su postura generalizada, es el retorno a las fronteras del 67. Incluyendo Hamas. Sí, y la yihad islámica, ¿por qué te centras en Hamas? ¿Por Porque qué te jamás centras- el que ellos Hamas solo se han jamás el declarado que generó el que conflicto. no van a No, no ha reconocer generado nunca el Estado conflicto. Perdóname, el Patricio, el jamás no ha generado. El atentado del No, 7 de octubre, que fue una masacre y barbárica. las masacres de todos los años anteriores. O sea, tú, entonces, ¿Hay tú masacres estás partiendo anteriores de o un no? contexto. ¿Hay masacres O sea, anteriores de Israel, sí o no? Yo no digo que no las haya. No, porque, dime por sí o no, ejemplo, no digo que no las a hay. ver, en la guerra, en la primera guerra, cuando se independiza Israel, hubo una masacre a un pueblo árabe, Deir Yassin. Bel Yassin, exactamente, que generó una huida masiva Fue de antes muchos de la palestinos. independencia declarada. Antes Fue el de la año 47. independencia. Exactamente. ¿Ves que Plan esa- Dalet. ¿ves? Plan Dalet. Por eso te digo que yo leo las resoluciones y estoy al tanto. Sí, pero esa resolución Y no tenía que ver con Deir Yassin. ese ataque generó que lo que denominan los palestinos la catástrofe, Al Nakba. claro, exactamente, y la huida de muchos palestinos. La expulsión. Bueno, huida o expulsión, porque No es no lo los mismo. expulsaron. No es lo mismo. Se generó a partir de esa masacre que fue barbárica, porque mataron población civil, y te estoy diciendo los judíos. No estoy diciendo los árabes, los judíos, a una población árabe que se encontraba entre Tel Aviv y Jerusalén, en una zona estratégica. Ahora, volviendo al punto mínimo común. Pablo dice lo siguiente: si se volviera, incluyendo Hamas, estaría de acuerdo al 67. No, Sí, yo no sí. creo que jamás estaría de acuerdo. Bueno, ok, pero si se llegara a ese sería como el único mínimo común que para una O sea, eventual yo lo resolución. veo inviable, es que sabes Ya, tú, sí mi sabes. pesimismo, Agustín, pasa por una cosa siguiente. Es verdad que Israel ha seguido una política de asentamiento en la Cisjordania. Hay un sector de Israel, como hay jamás el tema religioso, hay un sector de Israel
que está gobernando, y bueno, ahora se formó un gobierno de unidad nacional, pero eso fue por una razón muy concreta, por Una estrategia. por el atentado del 7 de octubre. Pero el gobierno, y en eso le concedo a Pablo, el gobierno de Benjamin Netanyahu, que se formó recién y que estaba acusado de corrupción y quería hacer una reforma judicial, etcétera, ya. Un montón de cosas de ese tipo. Dentro de ese gobierno hay sectores en israelí que plantean que no hay que entregarles ninguna frontera de ninguna especie. Que se la ganaron legítimamente en la guerra. No, y no solamente se la ganaron legítimamente, sino que tienen la misma concepción extremista de que los palestinos se tienen que ir a Jordania, que ese es su país, y por lo tanto no hay nada que crear y nada que entregar. Pero ¿qué te parece a ti eso? A ti. No, yo creo que si pudiera haber una solución, tendría que ser los dos estados y dar cumplimiento a la resolución de Naciones Unidas de los dos estados. Creo que es la única forma. Y devolverle a los palestinos. No sé si la frontera del 67, porque hay ciertos aspectos estratégicos, militares estratégicos, para Israel que es inviable. Por ejemplo, O sea, las no alturas cree del la Golán. frontera del 67. Las alturas del Golán. Esas son Siria. Él piensa que es imposible, pero es que no lo crea. Pero ¿por qué? Es lo que él- ¿Por qué? Porque las alturas del Golán disparaban de ahí los sirios hacia el mar de Galilea, hacia el norte de Israel. Y por lo tanto, esas alturas no las van a devolver jamás los judíos. Jamás. Y por razones estratégicas Pablo, militares. Y Jerusalén, que estuvo dispuesto, Barak, a fines del siglo XX, a discutir el tema de que se creara una Jerusalén compartida, digamos, no compartida, pero sí que fuera capital de los dos estados, era posible en esa época, pero ahora con los asentamientos me parece que es inviable. Pablo, Permíteme no. 15 segundos. Ya, No pero- es un tema solo de asentamiento, Agustín. Los que han visitado Palestina, yo he estado en Palestina, y Palestina está surcada de carreteras exclusivas para los colonos sionistas, que cruzan territorio de Cisjordania. Hay más de 500 checkpoints, 500 puntos de control militar. Es decir, la sociedad palestina de Cisjordania no se puede mover si no cuenta con el permiso de los soldados en territorio palestino. Porque tú sabes que los acuerdos de Oslo Esta lo autonomía dividieron no en hay. A, B, C. No existe autonomía, es una autonomía falsa, y la Autoridad Nacional Palestina lo que ha hecho estos años con el señor Mahmoud Abbas es lisa y llanamente llegar a coordinaciones de seguridad con el ocupante. Coordinaciones de seguridad. Porque el gran temor de Abbas y de la Autoridad Nacional Palestina es que efectivamente Hamas, la Yihad, el Frente Popular de Liberación, sean los que encabecen la resistencia frente al ocupante. Entonces lo que ha hecho es coordinaciones de seguridad permanente con Israel. Por tanto, ha limitado esa lucha de resistencia del pueblo palestino. Y cuando tú hablas del 99, te saltas el año 93, que son los acuerdos de Oslo. No, Los acuerdos de Oslo establecieron uno de sus puntos, 5 puntos principales. Uno de ellos era que en el plazo de 5 años tenía que existir autodeterminación de Palestina. Otro de los puntos, el retorno de los refugiados. Otro de los puntos tenía que ver con todo el tema de administración palestina paulatina. Ninguno de esos puntos se cumplió. Pero Gaza no firmó los acuerdos de Oslo No, Gaza del existía. 93. Gaza era parte de Palestina. Oye, me tocan a mí los 15 segundos. Disculpa, ahí. Pero Pablo, tú tienes una narrativa histórica, una narrativa lógica, racional, muy clara desde el punto de vista de la forma de exponer, al igual que Patricio, no digo que Patricio no la tenga. Lo que no logro comprender con esa lógica es cómo tú calificas, en eso tengo diferencia, la gran diferencia en todo este programa contigo. Quizás los otros puntos nunca me había colocado en ese ángulo, sinceramente. El ángulo de escuchar a una persona con la historia distinta desde el lado israelí. El no definir una organización como Hamas de terrorismo. O sea, no sé qué es lo que sería para ti entonces terrorismo. No sé, si lanzar 5.000 misiles matando una cantidad de personas, digamos lo que ocurrió. Es solo la forma- defensa. o sea, ¿qué es lo que sería para ti terrorismo entonces? Te la respondo si me respondes tú una pregunta. ¿Lo que hace Israel es terrorismo? De esa forma no. No. No, lo que está haciendo Israel es lo que decía Patricia, a mi juicio. ¿Autodefensa? Sí, ¿Y no es autodefensa del pueblo palestino que está ocupado? No, es que Ahí tengo mis diferencias contigo. Bueno, pero contéstame la pregunta. No, porque no si- me lo responde con una pregunta. No, porque si tú ¿Cómo? me haces la pregunta de que si uno tiene autodefensa y el otro no, creo que no merece respuesta, porque la autodefensa del año 48 a la fecha es del pueblo palestino, no de Israel.
Por tanto, si calificas a uno de que tiene todo el derecho de lanzar miles de bombas, Palestina no tiene barcos, no tiene tanques, no tiene drones de las características que tiene Israel, no tiene F-16 ni F-35, no tiene sistemas de misiles, no tiene escudo de misiles, no tiene los búnker que tiene Israel. Y sin embargo, el que ataca es Palestina. Y se centra hoy en Hamas, porque Hamas fue el que hizo la operación del 7 de octubre, y el otro se llama autodefensa, cuando han asesinado palestinos desde el 48 a la fecha. Te quiero recordar algo, año 2014, agresión a Gaza, 2.500 palestinos asesinados. ¿Sabes cuántos israelíes murieron? 66. 66. Militares, 5 civiles. Los otros eran 2.500. Me van a decir que la autodefensa ahora, los 3.500 niños asesinados son de Hamas. Esas criaturas de 5 y 6 años son de Hamas y que son ataques selectivos, como los denominaste. Es horroroso. Es horroroso absolutamente. Entonces yo no puedo calificar a los movimientos de resistencia como terroristas cuando lo que han hecho a lo largo de estos años es autodefensa. Perdona, hay una diferencia cuando se producen los atentados del 7 de octubre. Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas señalaron de que Israel tenía derecho a la legítima defensa, no a la autodefensa, son cosas distintas. La legítima defensa frente a un hecho específico que se produjo el 7 de octubre, que todos conocen, que fue el asesinato a población civil en forma genocida de parte de un grupo terrorista. Que ahí yo tengo una diferencia absoluta con Hamas, con Pablo, perdón. Sí, me van a poner ahora de vocero de Hamas. Bueno, claro. pero está bien, pero Hoy fuiste titulado. defienden la posición de Hamas y me parece legítimo. No, Patricio, Él le defiendo habla- la posición él- de la resistencia palestina. Él le habla resistencia. Bueno, no le habla pero Yo por hablo de eso, reces, pero es no, que si no tú hablo hubieras de Hamas. Oye, tomado... antes de salir el programa, para ti el 11 de septiembre el World Trade Center fue un ataque terrorista o no? ¿Fue terrorismo eso o no? Absolutamente. Ese fue terrorismo. Absolutamente. El de Hamas no es terrorismo, entonces. No es terrorismo. no es Es No es defensa. terrorismo. En la calificación que me dice Agustín, y por eso le digo, no puedo aceptar una definición que es unilateral. ¿Y por qué hace esa diferencia? con Porque el la ataque del autodefensa World la hace Trade- Palestina. Pero el World Trade Center, el ataque de Es Estados Unidos... absolutamente, es el secuestro de aviones y estrellarlo frente a edificios civiles. Ni Pero siquiera- yo te podría argumentar que Estados Unidos ha atacado a muchos países árabes, ha intervenido en Afganistán. Fíjate, puedo dar y te lo la defino como un Estado terrorista. Entonces Te lo Estados defino Unidos como es un Estado terrorista. ¿No lo es? No, para mí no. Por ¿Cuál fue la supuesto. legítima defensa Ah, para invadir Irak? Entonces ¿Cuál el fue atentado del 11 de septiembre no fue un atentado terrorista para ti, fue No, dice que autodefensa. fue. No, pues dije. No, bueno, pero se contradijo. Porque, No me contradigo. Porque yo Con te toda puedo- claridad te puedo dije, dar el es un acto argumento terrorista. de que Estados Unidos ha atacado Afganistán, ha atacado Irak, ha atacado muchos países árabes. Mira, Patricio, Entonces, Patricio, eso ellos se llaman tienen argumentos derecho a interesados. Te No, voy a decir no por son qué. argumentos interesados. Permíteme, Agustín. De los 19 involucrados en el atentado del 11 de septiembre del año 2001, permíteme, de los 19 involucrados, 15 eran de Arabia Saudí. Y muchos habían 15 egipcios. eran de Arabia Saudí. ¿Se atacó a Arabia Saudí? ¿Se cortaron relaciones con la monarquía saudí? No, porque Se- tienen no, excelentes se- relaciones. mucho- Pues, negocio, po. se dejó salir a la familia de Bin Laden. Recuerden bien, se dejó salir a la familia Bin Laden porque vivían en Arabia Saudí. Entonces, Estados Unidos, que ha hecho Entonces Estados Unidos es un Estado terrorista. absolutamente... Ya, bueno, es que eso es una buena pregunta. Entonces, ¿fue autodefensa ¿Para ti no? No, para mí violatorio no. de la Para resolución mí del no, Consejo. en absoluto. Para mí sí. Sí, fue- En absoluto. Se nos fue volando el tiempo. ¿Algunas palabras de cierre? No, mira, yo hallo súper Cuidado con la planta interesante, que- además creo que la opinión pública ha aprendido mucho escuchándolo a usted. Y ahora, la gran pena es que no hay caminos de solución, ¿no es cierto? No los Es veo que ahora, No se vislumbran disculpa. Yo tampoco. los caminos de solución. Y yo creo que el mundo entero, por lo menos el mundo civil y qué sé yo, la gente más pensante diría, ¿cómo arreglamos este problema que se nos puede encaramar en una tercera guerra? Yo solo recordaría algo. Los familiares de los muertos por el ataque de la resistencia palestina le reclaman a Netanyahu no solo la falta de seguridad, sino que Netanyahu es responsable del actual estado de cosas. ¿Tú tienes familia en Palestina? Tengo muchos amigos, muchos conocidos, tengo antecedentes de la zona, mis amigos, y
y han muerto algunos de ellos en estos ataques, y no son de Hamas. ¿Ah? ¿Tú tienes amigos en Chile que son judíos? Estuve 15 años de pareja con una mujer cuya familia es de creencia judía. No es un tema de religión, por eso no es un tema de religión, es un tema político, es un tema de orden político, territorios. Entonces hay una solución. Si es un tema de orden político, hay Solo que no solución. la vislumbramos. No, pero que no se vislumbra porque yo comparto la opinión tuya. Es decir, yo creo que el conflicto, como lo ha señalado Benjamin Netanyahu, también el ministro de Defensa israelí, va para largo y va a ser largo. No, después de la situación del 7 de octubre, si había una posibilidad de solución, se va a alargar muchísimo. Nunca hubo posibilidad de solución, el 99 Patricio. y el 2000 sí la hubo. ¿Jamás aceptaría de alguna manera, la repita, esta pregunta ya se hizo aquí, ¿jamás aceptaría de alguna manera el Estado israelita? Pero te lo dije, Alfredo, hace un montón de rato que Patricio se quedó con el acta fundacional de Hamas del año 88. La evolución de la política en Palestina obligó a Hamas a decir, volvamos a las fronteras del 67. Es un reconocimiento explícito. Ese reconocimiento lo tiene que haber hecho Cisjordania, la Autoridad Nacional No, Palestina, no, cuando no. estaban No, juntos no, con porque- no, porque- Gaza. no, pero, por favor. Acuérdate que después Siempre- rompieron relaciones en el fondo. No. Gaza jamás... Es que ignoran la historia, pues, Patricio. No ignoro la historia, te lo puedo Ignoran la asegurar. historia. Hamas ganó las elecciones legislativas del año 2006, las Bueno, ganó pero legítimamente. estoy de acuerdo Y la Autoridad contigo. Nacional Palestina, que no se llamaba Autoridad Nacional No, porque esa se por crea, supuesto. la OLP, junto a Israel, junto a Estados Unidos, ¿Y quién le generan un golpe de Estado. concedió, quién le concedió Se llamó la guerra entre hermanos. la oportunidad para que se hicieran esas elecciones legislativas a Israel? Porque retiró los kibbutz de la Franja de Gaza. ¿Y crees Acuérdate, que lo- con y que- Ariel Sharon. Sí, ¿y crees que los retiró por beneplácito? No, los retiró no, porque no, sabía que en Gaza no Patricio, podía tener. Pablo, gracias por haber venido aquí a Conciencia de Valores, don Alfredo Vicuña. Usted puede seguir debatiendo aquí en las redes sociales. Chao, chao. Su opinión es importante.